Desde el corazón de los Andes tropicales. Bienvenidos a La BOA, podcast del Movimiento Libertario de Colombia. Hola a todos, ¿cómo están? En estas épocas de cuarentena, la BOA ha regresado de las selvas profundas porque entendemos que Occidente está en peligro. Con ese ánimo hemos decidido traer la BOA para hablar de historia y hablar de los asediados, porque en este momento la humanidad está sitiada por un virus y asediada por el aburrimiento. Entonces vamos a hablar de algo muy curioso. Vamos a hablar de ciudades asediadas que lograron sobrevivir al asedio, que es como una minoría, y para eso tengo al gran historiador y geógrafo libertario Gilberto Ramírez. ¿Cómo estás, Gilberto? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal, Andrés? Y un saludo para todos los que nos estén oyendo, viendo y poniéndonos atención en este especial sobre asedios. Es algo muy curioso porque usualmente han perdido, ¿no? Estamos hablando como cuando equipo chico que tenía todas las de perder logra ganarle al grande. O sea, básicamente es como un maracanazo. Y en esta serie de asediados, para no decir sitiados porque de pronto nos demandan por estar copiándonos de series históricas, queremos hablar de varios. Entonces vamos a empezar con los asedios y es interesante que los vamos a comentar ahora porque parece ser que Occidente, según el Washington Post, por algo que publicaron el domingo, estamos ya al borde del desastre. Y creo que en ese momento Europa se veía así. Año 1529 y resulta que los turcos les dio por un arrebato gigantesco de querer ir a invadir Viena. Efectivamente, con la gran confianza ya que se tenía, mejor dicho, de haber ganado por goleada ante los europeos, no solo la gran ciudad de Constantinopla, apenas unos cuantas décadas atrás, sino introduciéndose como raro por Grecia, es decir, por ahí llegan muchos problemas desde hace mucho tiempo, y al corazón de Europa, pues estamos hablando de que los turcos no solo poseían todo lo que es el equivalente hoy de Grecia, sino lo que es Bulgaria, Serbia, Rumania y Hungría, que era el gran dolor de cabeza de los vecinos de al lado, nada más ni nada menos que los austriacos, y propiamente los de la casa reinante de los Habsburgo, que llevan apenas 200 años de gobernar desde su sede principal, que la hicieron de casa reinante, la Gran Viena, la perla del Danubio. Pero vamos a poner los personajes. Por un lado está Carlos V, que relativamente es un rey joven. Por el otro lado está el Magnífico, ¿no? ¿Cómo es el nombre de él? El sultán de Sulimán, ¿no? Ajá. Sulimán el Magnífico. Por el otro lado hay como cosa rara, el resto de europeos no quieren mucho a los Habsburgo. O sea, hay una especie como de guerras ahí, de juego de poderes entre un montón de elementos, y por eso, en cierta forma, los turcos aprovechan, dicen, la cristiandad está dividida, yo puedo llegar y aprovecharme de esa debilidad. Así es, aunque vale la pena aclarar que, por lo menos en el caso de los Habsburgo, no, a pesar de que estaban jugando de local, mejor dicho, no se presentaron con toda la nómina, es decir, Carlos V estaba lejos, estaba en medio de una guerra con el reino de los franceses, en disputa por Italia y puntualmente por el norte, hacia la zona de Milán. Entonces el hombre no tenía cómo hacerse cargo directamente de esto, y era su hermano, ¿sí? Fernando I, quien se había hecho ya coronar como sacro emperador romano y germánico, quien tuvo que afrontar el caso. Lo cierto es que estaba básicamente miedoso después de una campaña muy exitosa sobre Hungría para hacerse coronar rey de los húngaros, después de una debilidad expuesta entre la nobleza húngara que le dio esa oportunidad. Pues el tipo entró en retirada después de una contraofensiva de los turcos que acudieron al llamado de los húngaros para defenderse de este tipo. Y el señor terminó en Praga, ¿sí? Digamos, en todo lo que fue el asedio de Viena, estamos hablando entre finales de septiembre y comienzos de octubre de 1529, Fernando no se apareció. Y el que se apareció fue un señor que además dejó una crónica espléndida sobre todo el asedio, que se llama Peter Stern. Pero no nos adelantemos ahí, porque quiero ya que hablaste de los húngaros, hablemos de Luis II.
Luis II fue el equipo chico que intentó con puro corazón enfrentar a los turcos y le fue re mal. Lo acabaron totalmente. Y aquí viene el tema, los turcos en vez de apropiarse de Hungría pusieron como un rey Titi y eso les molestó muchísimo a los Habsburgos. Es que efectivamente los húngaros fueron los que empezaron el problema y digamos los Habsburgo, los austriacos, yéndose por lana, pues salieron trasquilados. Y los turcos en menos de nada le pusieron asedio a la ciudad en una campaña bastante curiosa además, porque reunieron un ejército pues más o menos de unos 100.000 soldados. Hasta entonces los únicos capaces de levantar ejércitos de ese tamaño en toda Europa, pues eran efectivamente los turcos. Y en más o menos unos 3-4 meses, desde mayo de 1529, se recorrieron desde Estambul, ¿sí?, con ese ejército, hasta Viena. Lo que pasa es que los vieneses tenían un aliado de su lado, que era pues Diosito, como raro, ¿no? Solo eran grandes católicos y defensores de la cristiandad. Dios hablaba también ese año, porque les llovió todo el camino y el camino embarrado, ellos no pudieron transportar los cañones más grandes, los tuvieron que dejar en la carretera, más que se les murieron los caballos, bueno, se ahogaron varios cruzando ríos, o sea, fue una marcha penosa. Así es, y además unas lluvias bastante inusuales en lo que venían siendo los años anteriores. De verdad que fue un año muy especial y que a la larga fue el gran aliado de los vieneses, la lluvia y el clima. En esta época se hubiera dicho que era el calentamiento global. No, sin duda. Yo por eso digo Diosito, porque pues esta gente era muy creyente, ¿cierto? Pero bueno, eran la gran... digamos un par aquí de los creyentes, porque aquí viene algo. Carlos V tenía unos soldados alemanes, los Lanzkenetes, que eran un ejército privado, que 2 años antes había hecho algo. Había entrado a la casa de Dios, a la ciudad de Dios, a Roma, y la había saqueado. Y aquí recomiendo, si alguien va a Roma, o si sobrevivimos a este apocalipsis, van a encontrar en la Basílica de San Pedro las firmas de los soldados alemanes que saquearon la ciudad eterna. Sí, fue un contingente de Lanzkenetes, que eran los mercenarios más reputados de Europa. Y pues esta gente no peleaba ni por Dios, ni por Alá, ni por nada, básicamente por plata, ¿sí? Y la mejor muestra de eso es que andaban vestidos de una manera totalmente estrafalaria porque les encantaba demostrar sus gustos y la cantidad de dinero que habían ganado con base a estos atuendos bastante extraños. Yo cuando leí de ellos me recordaba a los pandilleros de Nueva York, o sea, esos pandilleros así de video de hip hop, y que tienen las canas de oro y se ponen y salen con la 9 milímetros de oro. No, y de hecho andaban con ahorita no recuerdo la pieza que estaba entre sus armaduras, esos vestidos, creo que se llamaba cotilla. Era algo que llevaban literalmente en sus partes nobles, ¿verdad? Y lo que querían era siempre demostrar su enorme virilidad, entonces imitaba una especie de erección permanente de esta pieza de vestir que llevaban. O sea, en esa época no había carros grandes, sino que había que tener, era una cotilla amarrada en el pantalón para... Así es. Los menciono porque jugaron un papel muy importante. O sea, Carlos V manda a un batallón de ellos a Viena con 700 mosqueteros españoles. Ajá. Los mandan como refuerzos. Y cuando llegan a Viena, mucha gente se había ido y resulta que comenzó a haber más soldados en la ciudad que gente. Efectivamente. ¿Qué pasa ahí? Nuestro amigo vienés. Sí, y pues de hecho la ciudad de Viena no era la gran ciudad que es hoy en día. Toda, digamos, Europa no había terminado de salir del todo de la Edad Media, entonces estamos hablando de ciudades pequeñitas que básicamente era lo que cabían dentro de sus murallas. Estamos hablando de lo que hoy actualmente sería el centro de Viena. Entonces, pues esto era una aldea grande en comparación, por ejemplo, a Estambul o la antigua Constantinopla, que era el primer gran parque temático de la historia, según Andrés Sosa. Una ciudad esplendida. Eso de por qué Constantino fue un innovador en los parques temáticos. Pero para luego del tema, pero Viena tenía murallas, estaba un poco fortificada,
y estaba lista para aguantar. Así es, porque a pesar de las lluvias y todo lo que ha pasado a los turcos en sus cuantos meses de camino a Viena, no solo habían perdido los cañones, sino muchas de las provisiones y demás. Y eso se notó sobre todo con la forma tan salvaje con la que procedieron con toda la población de los alrededores, para no solo tomar los presos, sino literalmente hacerse las riquezas que pudiesen encontrar y así recuperar un poco las fuerzas para una ciudad que iban a dejar sin total comunicación. Le van a tener totalmente rodeada, más o menos el periodo de un mes, no alcanzó el mes en durar el asedio. Y la idea era, y Solimán mismo estuvo en el campamento de los turcos, ni Fernando I ni Carlos V, ninguno de los dos hermanos pues se presentó en Viena. Estábamos básicamente con estos estrafalarios blanqueznetes dispuestos a defender la ciudad hasta último aliento. Vale la pena recordar, las tropas de los turcos no eran propiamente turcos, es decir, había un componente de turcos importante, pero el resto eran los famosos jenízaros, que eran básicamente soldados de la élite del ejército turco que habían sido niños cristianos en su niñez o en su juventud, secuestrados y entrenados dentro de la Casa del Islam para sus múltiples campañas militares. Y además... Los inmaculados de la época. Así es, sí, eran los inmaculados, no sé si estaban castrados o no, pero seguramente tenían una gran inspiración para llevar a cabo todas sus campañas, porque además era un ejército relativamente bien pago, sí, pues para la época, ¿no? Porque eso es una historia que después valdría la pena hacer, es la deuda con la que quedó Viena, porque los blanqueznetes se tenían que pagar de algún lado, ¿no? Posiblemente eso se pagó con oro y plata llegada de América o algún equivalente por ese estilo, o deudas contraídas de Carlos V con los Fugger o los Belser, no sabemos. Lo cierto es que quedaron endeudados a más no poder. Bueno, ellos habían saqueado a Roma, ¿no? Claro, los tesoros de las iglesias los habían llevado. Sí, pero así como les entraba, así se lo gastaban. Como les entraba plata, gastaban igual. Me imagino sí, casi como puertorriqueños, así. Perdón, estamos hablando broma, no vamos a hablar en serio. Estamos hablando de mafias, de New Yorkians, no estamos hablando de gente bonita de Puerto Rico que conozco mucho, sí, los quiero mucho. Viví en Puerto Rico además, tengo un enorme cariño. Pero bueno, entonces eran reggaetoneros y hip hop por un lado, mafia pura. Así es, y pues como en una batalla épica, pues estuvo el primero que botara pista, ¿no? Y fueron los turcos dando un mensaje diciendo: o se convierten al Islam y les prometemos no les pasará mayor cosa, seguiremos derecho y a ustedes los dejaremos tranquilos, o se exponen a las consecuencias. Es como buena mafia, ¿no? Pues le dicen a uno: usted verá si se protege, pero pues ya si le pasa algo malo, es cuestión, sí, es problema. No, además es que las leyes del Islam frente a las ciudades sitiadas era que si la ciudad se rendía, pues respetaban la vida, pero si no se rendían, todos eran pasados por cuchillo, tenían 3 días de saqueo. Sí, pero más que las leyes del Islam, las leyes de la guerra. Esto es bastante habitual y pues Viena no iba a ser la excepción. Y hasta entonces era lo más lejos que habían llegado los turcos adentrándose en Europa. ¿Sí? Entonces era un sitio a la que toda Europa estaba a la expectativa, básicamente de qué pasaba con Viena y si lograba soportar el gran ejército de Solimán, el magnífico, que como ahora a su momento les decía, pues ya venía de muchas campañas exitosas y pues esta no parecía ser una candidata a ser una excepción. Entonces, puerta cerrada, los vieneses todos encerrados, muertos de susto, y ven esa horda de orcos afuera, y comienza el bombardeo incesante sobre Viena. Como no habían podido traer los cañones más pesados, entonces, pero de todos modos comenzaron a bombardear adentro de Viena, y los vieneses descubrieron que lo más fácil que podían hacer era levantar el pavimento para que las bombas cayeran en el barro y así fueran menos dañinas. Sí, no disparar a esquirlas ni nada de este estilo. Ahora, no solo las poquitas que alcanzaban a entrar, porque tampoco eran cañones con gran alcance,
pero eso era para distraer, porque la gran estrategia de los turcos sobre el muro occidental de Viena era cavar túneles para ir lentamente yendo hacia el sentido de las murallas y minarlas, es decir, ponerles una gran cantidad de pólvora debajo para hacer un boquete enorme y con eso pues proceder al asalto de toda la ciudad. Perfecto. Y el clima seguía lloviendo. Sí, porque además esa era su gran esperanza. Ellos todavía no se habían dado cuenta de que se estaban cavando estos túneles y lo que organizaron fue una salida de unos cuantos soldados de la ciudad para, mientras los turcos estaban cavando estas trincheras y demás, tomarlos por sorpresa y poder, digamos, retrasarlos en sea lo que estuvieran haciendo, que estaban haciendo los turcos. En esa salida pues perdieron muchos hombres los alemanes, estos Landsknechte mercenarios, pero dieron con prisioneros que les permitieron por medio de un procedimiento muy riguroso, es decir, tortura. Una tortura inclemente. Así es, saber qué era lo que estaban haciendo estos tipos y cuál era su objetivo principal. Una táctica muy curiosa porque ya sabiendo que ya sabían los vieneses que les estaban haciendo túneles, el tema era a cuál iban a llegar, porque la ciudad estaba totalmente rodeada, ¿sí? Y aún inclusive es por un solo lado de la ciudad, que era de este lado occidental, pues había varios puntos en los cuales uno podría esperar que pusieran el pólvora. Y se inventaron un método bastante curioso para saber si estaban haciendo las obras los turcos, que esto era de día y de noche, y a pesar de las lluvias que se les inundaban los túneles y demás, pues esta gente siguió cavando y cavando de una manera bastante eficaz. Y los vieneses les pusieron fue jarritas de agua por el lado de los muros de ellos, por supuesto, para que si se estaba moviendo debajo de tierra algo, pues simplemente las cubetas empezaran a moverse. Y de esa manera pues sabían más o menos por dónde es que se estaban dirigiendo como tal los túneles de los turcos. Pero en ese momento la ciudad ya estaba desesperada, comenzó a haber hambre. Empezaron a ver lo que habían hecho los turcos a los vieneses que se habían quedado por afuera, y además se tenían que soportar a estas dos bandas de raperos adentro, o sea, para rematar. O sea, esto lo comenta el cronista que tú mencionaste, y hay otro testimonio que era un dibujante, que fueron los testimonios que sobreviven. Y recuerdan cómo el ambiente de la ciudad era un desastre, o sea, el desánimo era muy alto. Sí, pero como no había mayores alternativas, era eso o agacharse en dirección a la Meca y, mejor dicho, jurar. Aunque esa opción ya se ha descartado, sí, por lo menos sí, desde el mensaje y la amenaza de los turcos. Entonces, pues estaban resignados a que sí o sí tenían que resistir hasta el final. Este dibujante además lo tomaba sus dibujos desde la parte más alta de la Catedral de San Esteban, que está literalmente, o estaba literalmente en el centro de la antigua ciudad de Viena, y le permitió hacer una panorámica, ¿sí? Como esas selfies de 360 grados, que dejó muy bien expuesta cómo era todo el asedio de Viena en un dibujo además, que después se maquilló y se arregló y demás, pero pues ahí se dejó la panorámica. Entonces hacían catedrales, algo que hoy en día nadie es capaz de hacer. Sí, antes lo contrario, son más incapaces de destruirla. Y la forma más fácil de destruirlo es meterlo con mucha gente adentro que no entiende para qué se construye. Entonces, no, como para hacer turismo. Exacto. Eso es para lo que sirve. Yo tuve la oportunidad de estar en la catedral ahí de San Esteban y eso parece una conferencia de la ONU porque son misas para por lo menos 2-3 idiomas. Entonces, ¿sí? No, pues hay una gente que se encarga de traducirla, pero pues, digamos, dándoles un textico, no propiamente que se empiezan a hablar, porque obviamente la cura está hablando. ¿no? Pero ya eso es otra experiencia. Volvamos a nuestro amigo que estaba registrando cómo los turcos hacían túneles por todo lado. Entonces, a ellos les costaba saber por dónde iban a poner la mina que iba a volar la muralla. Hasta que comienzan a ver la vibración, ¿no? Hasta que la comienzan a ver, parece que como igual eran varios túneles al tiempo, no lograron evitar que se abriera una de estas cargas, que finalmente terminó dañando
una brecha considerable en la muralla, más o menos unos 30 metros, y pues ya eso dio la pauta para que los turcos empezaran una ofensiva masiva, obviamente desde varias partes de la ciudad, ¿sí? Para distraer a los defensores y poder definitivamente entrar y capturar Viena. Pero ahí se enfrentaron con esos amigos alemanes, las genetes, con su florido pene de oro que les colgaba. Y hicieron buen su trabajo, eran muy buenos soldados, los detuvieron. Sí, ¿no? Y además, pues todavía se está haciendo el cálculo de qué mató más, si las lanzas o esta cotilla que llevaban. ¿No es cierto? Ese cálculo todavía no se sabe y es un gran debate entre historiadores a propósito del asedio de Viena de 1529. Lo cierto es que lo lograron repeler, lo rechazaron. Y bueno, pues finalmente ahí también se destacaron nuestros famosos españoles. Los mosqueteros, que es un poco, después hubo ese famoso tercios españoles, ¿no? Creo que estos eran como una especie de protercios, o sea, usaban picas y los mosquetes atrás, era como, más o menos estaban tratando de armar ese estilo militar, esa estrategia militar que tuvo tanto éxito después. Ahí creo que fue como una especie como de ejercicio, ¿no? De esa táctica. Pues sobre todo de seguir probando estas armas de pólvora que todavía seguían siendo muy novedosas, sobre todo para la infantería de a pie. De hecho, los turcos eran los más avanzados hasta ahora en armamento. Sí, y bueno, los españoles estaban innovando, pero todavía era una fecha muy temprana, 1529, en la que la plena táctica de los tercios se fuera a poner a prueba, que esto se vio más, fue en la guerra en Flandes, ¿sí? Con los holandeses y demás, allá, mejor dicho, se pusieron a prueba, y sobre todo en campos abiertos, es decir, en batallas formales entre ejércitos. Para los asedios, pues los españoles todavía no se habían destacado mucho, y bueno, pues estaban enfrentando además a los turcos, ¿sí? Por eso digo, era la liga de la época, y pues hasta ahora estaban invictos. Total. Y ahí entonces nuestros famosos genízaros se enfrentan con los hip hop alemán, la pandilla alemana y la pandilla hispánica que estaban ahí, y logran detenerlos, pero no lo hacen una vez, lo hacen 3 veces, y encima seguía lloviendo. De verdad que estaban bendecidos estos tipos, y los turcos pues ya, las tropas tenían la moral baja. Además porque lo mismo que le pasaba a los vieneses, que era la escasez de provisiones y de comida y estos temas, pues también le pasaba a los turcos, ¿sí? En medio de todas estas lluvias y demás, todos los campos de alrededor, que además se habían encargado de saquearlos de una manera masiva, pues no les reponían en cantidades suficientes los suministros que necesitaban para prolongar el asedio. Y ya pronto saber que llegaba el invierno, ¿sí? Estamos hablando de principios de octubre, pues los turcos empiezan a decir, mejor para después. Entonces empiezan lentamente a retirarse, ¿sí? Y pues los vieneses, inclusive inicialmente no sabían que se habían retirado del todo los turcos, ¿sí? Todavía estaban a la espera de ver que estaban simulando del todo una retirada, si iban a reemprender una ofensiva, ¿sí? Y bueno, pues lo cierto es que Viena se vio sorprendentemente liberada de uno de los primeros y más brutales asedios que iba a vivir, porque después iba a venir otro más importante del cual pero hablaremos. Aquí falta algo, después. Cuando comienza ese periodo de limbo que comienzan a mirar y dicen se fueron, no se fueron, resulta que capturan disque a unos espías, o sea, la gente puso como contenta y capturó a unos espías, disque espías, no se sabe muy bien, no se sabe que acto seguido, pues cuando eran espías, aunque no se sabe, era como una cosa de venganza, los descuartizaron. Como la celebración un poco sangrienta. Sí, eso es como meter a alguien a los últimos minutos del juego, pero simplemente para exponerlo y burlarse de él. O sea, ya era una forma de cobrar venganza sobre una victoria, además que se le debía más a la lluvia que probablemente los vieneses, y no quiere decir que los vieneses no se hayan defendido bien y demás, sino que los turcos ya venían muy debilitados por este tema, y de nuevo pues es un año hasta ahora inédito en términos del comportamiento del clima, porque
el invierno, de hecho, que empieza es hacia finales de octubre y noviembre, ya había empezado a haber una nevada, ¿sí? Y los turcos pues se asustaron de que los cogiese el invierno y no hicieron la de Napoleón ni la de Hitler ni más, entonces se anticiparon al invierno y dijeron, no, volvemos después porque aquí ya... No, y aquí ya... cuenta la leyenda que el regreso de ellos fue bastante dramático, o sea, las enfermedades les pegaron, comenzó a llegar, o sea, Dios se vengó con ellos, o sea, dicen que el regreso fue de ese ejército otra vez a Constantinopla fue muy doloroso. Sí, pero los dejaron con un susto tan brutal a los vieneses y por ende al resto de la Europa que estaba a la expectativa, que se demoraría mucho Europa en tomar la iniciativa, y especialmente los austriacos en Hungría, que era por lo cual empezó todo este tema. Entonces, pues mal que bien, Solimán se dio por bien servido, e inclusive lo narraron como si hubiera sido una campaña exitosa, ¿sí? Porque si bien sufrieron bastantes bajas, pues el cuerpo del ejército en su totalidad, pues a la larga se conservó, obviamente muy diezmado y debilitado por enfermedades y demás. Pero digamos salieron avante y pues Viena siguió estando en pie y eso permitió que por un buen tiempo pues se conservase. Por eso es que gracias a eso todavía tenemos la música de los vieneses, entre otras cosas. Ahí viene unas leyendas, pero es para el próximo asedio que sucede en 1682, que lo vamos a dejar para después. Pero aquí viene algo que quiero resaltar. En este, Francia, cuenta la leyenda, estaba muy aliada con los turcos, o sea, porque tenía un interés muy grande de acabar a los Habsburgo. Sí, es curioso, los franceses habían tenido una diplomacia con los turcos para abrirles un segundo frente a sus enemigos los Habsburgo, y de esa manera pues tratarlos de debilitar, pues justamente no salieron muy favorecidos, porque Viena logró rechazar el asedio, pero además el mismísimo Martín Lutero en ese entonces dijo no, con tal de salvarnos de los turcos, pues apoyar a todos los que quieran salvar Viena, mejor dicho. Y eso era... O sea, sí, Martín Lutero eso, hay que apoyarlos a todos, pero obviamente Francia, o sea, Francia de esa época, pues porque no hay más Francia de ahora, ¿no? Pues para que no se sientan ofendidos los franceses de hoy. Pero, era más divertida. Sí, total, obviamente, era mucho más divertida. Pero resulta que en 1682, y ahí lo dejamos abierto, también hubo la traición de un rey francés a favor de los turcos, y por eso le decían el rey moro. Así es, y pues de hecho el sultán, hasta ese entonces, que además acumulaba un poco de títulos, no solo era sultán, sino también era califa, ¿sí? Entre otros, pues siempre es bueno recordar que él mismo estuvo al frente del asedio, ¿no? Mientras todos los reyes europeos se la pasaban en sus intrigas, ninguno propiamente combatía, por lo menos al frente de sus ejércitos, o al menos detrás, pero por lo menos cercanos a ellos, porque ni Fernando I ni Carlos V estuvieron. Pero eso va a cambiar, eso va a cambiar el segundo asedio. El segundo asedio no. Es más cinematográfico, es más El Señor de los Anillos. En esta es como la segunda del Señor de los Anillos, que unos árboles, los Ents, rompen el dique de agua y matan a todo el mundo. O sea, el agua fue la salvadora, pero en la segunda sí hubo un rey, sí hubo un rey que cabalgó y enfrentó a los turcos. ¿Ah, sí? Sí. Yo quiero saber cuál. Te lo voy a contar. Esa va a ser en el segundo asedio. No todos los reyes eran señoritos franceses, traidores y que se basaban en la intriga. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que muy pocos estaban dispuestos a dar la vida por Viena, que por lo menos para ese entonces no iba a ser tan importante, y no lo que iba a ser mucho después, una ciudad mucho más importante. Por cierto, uno de los que peleó en ese asedio en 1529 entre estos alemanes, nada más ni nada menos, a propósito del Señor de los Anillos, uno de los ancestros de Tolkien. O sea, uno de los que tenían el pene de oro colgado, o era un vienés normal, o un soldado normal. ¿Quién sabe? De pronto hay misterios, ¿no? Porque además uno no sabe hasta qué punto esta prenda
trataba simplemente de disimular algún grado de impotencia que tuvieran los No, soldados. ¿sabes para qué lo usaban? En un tubito y echaban las monedas de oro ahí, como las joyas. Era como una cosa ahí rara. Me recuerdan en los Sí, es 90. como los canguros de ahora, que la gente se saca la plata de ahí. Ese es el otro misterio por resolver, las consecuencias en la moda que tuvo la gran fama que adquirieron las quenetes, que eran unos tipos que se la pasaban peleando por plata, pero bueno, salvaron a la cristiandad y en ese entonces, pues lo que es parte de la civilización occidental. Lo que me gustaba en esa época era que no importaba el camuflado. Por ejemplo, ellos se vestían de 5 colores. Tenían una manga de un color, la manga del pantalón de otro color. O sea, eran totalmente muy llamativos, ¿no? Sí, lo único que faltaba era el tablero en el que se iban sumando los puntos para saber quién iba ganando, porque eso parecía un circo. Pero, porque los turcos también andaban con unos grandes sombreros y con unas prendas impresionantes. Las armas todas estaban, así como los pandilleros, pues todas bien dibujadas, seguramente con el nombre de la amada o alguna cosa de ese estilo. Entonces, sí, solo faltó el tablero para ir marcando. Para hacer la guerra había que hacer la moda, costumbre que se perdió. Ahora no es tan importante eso. Ahora todo es un camuflado verde o más amarillito si está en el desierto, o blanco si está en la nieve, pero ya no es con tanto... No es tan visual los ejércitos. Pero... Lo cierto es que desde el 14 de octubre de 1529, Viena se vio liberada de este asedio. Contra todo pronóstico logró sobrevivir y bueno, es el mensaje de que siempre es posible sortear las situaciones más adversas. En el próximo capítulo vamos a hablar del segundo asedio de Viena. Y vamos a empezar a hablar sobre ese rey francés que decían el rey Moro, que luego se tapó el nombre y le comenzaron a decir el rey Sol. Sí, pero es un truco. Los orígenes del croissant, eso es muy importante tener. El origen del croissant, y es un truco muy francés ese de cambiar las cosas, ¿no? De las derrotas o los actos intrigosos, volverlos como unas virtudes. Es una cosa muy de ellos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El siguiente año, 1682, y vamos a hablar del segundo asedio de Viena. Qué cosa curiosa, tiene una fecha importante, que es el 11 de septiembre. Como que los 11 de septiembre siempre ocurre algo contra Occidente. Sí, así es. Pero bueno, lo dejamos así y hablaremos el siguiente episodio de La Boa Histórica. Chao. La cuarentena y quédense en casa.